bancada de diputados, muchos alcaldes, muchos concejales, lo que da cuenta de que el mensaje que de alguna forma transmite Renovación Nacional ha llegado a la ciudadanía. Sí, le habíamos preguntado, alcalde Carter, ya le vamos a dar la palabra al resto. ¿Cuán debilitado queda el gobierno? ¿Cuán solo está o queda el presidente Sebastián Piñera si hoy día finalmente se aprueba también por el Senado? ¿En qué posición está el gobierno hoy día y cómo lo ve usted que puede continuar finalmente con este bajo nivel de apoyo para tratar de revertir la situación? Monse, yo creo que hay dos o tres elementos a considerar en tu pregunta. La primera obligación de cualquier político responsable es actuar con prudencia y siempre buscar la paz de la sociedad que le toca dirigir. La paz social tiene un valor inestimable y no entender el nivel de desesperación que tienen amplios sectores de la ciudadanía. Y cuando hablo amplio, hablo de una enorme mayoría que no sabe cómo va a ser el futuro los próximos 3 meses. Cruzarse en el camino de esa angustia, lo único que nos va a conducir es a una situación de inestabilidad social que no se resuelve con orden público. No le podemos pedir a los carabineros ni a los marinos que terminan detenidos en Lota por controlar el cumplimiento de la cuarentena que mañana les toque reprimir manifestaciones de descontento que van a ser utilizadas por movimientos radicalizados que hacen uso de la violencia, que siendo muy minoritarios siempre se amparan en las grandes movilizaciones ciudadanas de descontento. Hoy día la mecha está prendida de un estallido social 2, el gobierno tiene que hacerse cargo de eso. Y respecto de la situación del gobierno mismo, el presidente Piñera es un hombre inteligente. Tiene que en su interior darse cuenta que se ha desconectado de la gente, que las medidas que tomó no dieron cuenta de la crisis que está viviendo y tiene la oportunidad de reinventarse rápido. Cuando se habla de un cambio de gabinete, el cambio de gabinete es accesorio. Lo principal es el estado personal del presidente de la República, que tiene que darse cuenta que el país que dirige hoy día está en un cruce de caminos. Si no estamos a la altura, no solamente puede perder el gobierno, puede caer un gobierno o puede perderse una próxima elección. Lo que podemos perder es la paz social de un país que para poder progresar, para sanar sus heridas, para volver a crecer, lo que necesita es tranquilidad. Evidentemente el 10% tiene bemoles. Evidentemente hubiéramos querido una medida mejor, que hubiera sido asignaciones directas, pero eso ya no ocurrió. La gente hoy día ya tiene claro que un camino es el 10%. Una vez que esto sea aprobado, y espero que no haya ningún veto, ni tampoco el paso a un tribunal constitucional, porque, Monse, ustedes son periodistas. El Tribunal Constitucional no se va a pronunciar en 10 minutos después que sea votada esta ley. Van a tomar semanas, y van a ser semanas de descontento, de protesta, de mucha intranquilidad en la calle, cosa que exactamente hoy día no necesitamos. Por tanto, yo confío y quiero creer que el presidente Piñera va a tener una conversación interior dentro de su gobierno, pero lo más importante, él mismo va a tener que darse cuenta que tiene que reconducir su gobierno, reorientar la agenda y darse cuenta que la gente a la cual él tiene que oír hoy día no solamente tiene problemas para llegar a fin de mes, sino que básicamente tiene hambre. Es el primer deber de cualquier político. Un alcalde, un senador o un presidente de la República tiene que estar a la altura del desafío que a la historia le ha puesto en este momento. El diputado Luis Pardo se va a integrar por Rodolfo. Gracias, alcalde. Gracias, alcalde, por estar con nosotros. Sabemos que nos ha dedicado un ratito, pero ha estado trabajando y también en las ollas comunes. Muchas gracias, que esté bien. Camilo Escalona, usted es un político avesado y la verdad es que el problema de gobernabilidad está puesto ahí en la mesa, no solamente por los analistas políticos chilenos, sino que también por la prensa internacional. Nos ha llamado mucho la atención la cantidad de artículos que hablan de esto. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve la situación cuando la coalición está? Yo acabo de leer en la Comisión Política la declaración pública, no lo escribió, digamos, lo escribió RN, esta situación y lo que está viviendo el presidente. Sí, mire, yo creo que la palabra es bien simple, hay que retroceder. Eso es lo que tiene que hacer el presidente Piñera. Si yo quiero llegar a Puerto Montt y voy cruzando a la altura de Iquique con destino a Arica, naturalmente que voy por el camino equivocado. Hay que dar marcha atrás y volver atrás. Eso es lo que está pidiendo 7 de cada 8 miembros de nuestra sociedad, de los chilenos y chilenas. Esa es la proporción. No, como lo señalé en mi primera intervención, no hay un proyecto de reforma constitucional que tenga el apoyo como el actual. Es un hecho sin precedentes. Nunca existió un arco tan amplio de opiniones y de fuerzas que estén a favor de una decisión legislativa como la que el Senado se pronuncia hoy día en la tarde. Por eso que no deshonra al presidente hoy tomar el camino de la paz social y dejar atrás el camino de la confrontación.
Solo que me gustaría agregar antes de despedirme un detalle. Lo que sí tiene que detener a los kamikazes, que están incluso en su propio gabinete. El ministro de Hacienda no parece el encargado de las finanzas públicas. Parece un kamikaze. Anda provocando no solamente a las fuerzas de la oposición, sino que también a las del propio gobierno. No le corresponde a él juzgar. A ninguno de nosotros nos corresponde juzgar las conductas políticas de los demás, porque son diferencias. Y las diferencias en definitiva se resuelven en democracia por el veredicto de la ciudadanía. Nadie tiene la verdad absoluta. Y el señor ministro de Hacienda no puede despreciar, menoscabar, mirar por encima del hombro a los demás. Él puede tener una alta calificación técnica, pero eso no significa de que él se pueda poner en una posición mesiánica, soberbia, que los demás son ignorantes y que el que tiene la ciencia definitiva es él, como poseedor absoluto de la verdad. Eso se tiene que detener. Eso le causa un profundo daño al debate democrático. No es propio de la convivencia nacional que nos pongamos en ese grado de arrogancia unos por encima de los otros. Sobre todo, además, teniendo como trasfondo lo que es el veredicto de la ciudadanía, que claramente necesita este 10%. Así que yo, que tengo 50 años Camilo, de militancia política, aunque tengo 65 años, a veces piensan que tengo más, pero tengo 65 años, 50 meses de militancia activa. Le diría al presidente de la República, presidente, usted no se deshonra si retrocede. Es el momento de ceder y dejar que el trámite constitucional concluya, sin veto y sin trámite en el Tribunal Constitucional. Es el momento de ceder, entonces es el momento de retroceder, dice Camilo Escalona, a quien tenemos que despedirlo también. Camilo, gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis Pardo, bienvenido. Gracias. Luis Pardo, bienvenido, diputado de Renovación Nacional. La figura presidencial no se degrada si es que retrocede, si es que cede, dice Camilo Escalona. ¿Usted le aconsejaría eso al presidente de la República, dada la situación en la cual está? 16% de aprobación, por ejemplo, en la última academia. Hay mucha gente más interesada en la ventaja política que en resolver el verdadero problema que tenemos por delante, que es cómo ayudar a aquellas personas que hoy día han perdido sus ingresos, que lo están pasando pésimamente mal y que efectivamente muchas de las ayudas que se han implementado desde el gobierno no han sido oportunas, han sido burocráticas y han generado la desconfianza de la ciudadanía. Por eso que valoro mucho que el ministro de Hacienda ayer, por ejemplo, haya ampliado el beneficio del bono de 500.000 pesos para la clase media y lo haya ampliado desde los ingresos de 400.000 pesos hacia arriba, porque de esa forma solucionamos algo que hace mucho tiempo que venimos planteando, que hay una brecha, hay un segmento entre quienes reciben el ingreso familiar de emergencia y la clase media que queda sin ningún beneficio. Con este anuncio y este compromiso del ministro de Hacienda de ayer se soluciona eso. Y hoy día estamos votando en la Cámara de Diputados la total simplificación del ingreso familiar de emergencia para que puedan acceder todas las personas del registro social de hogares sin distinción de porcentajes y para que aquellos que no están en el registro social de hogares o no puedan acreditar que han tenido una baja en sus ingresos, baste una declaración simple diciendo que han perdido ingresos y puedan entonces acceder a estos beneficios. Son varios millones de personas más que van a verse beneficiadas con el ingreso familiar de emergencia y con el plan de clase media gracias a estas conductas o a estos anuncios del gobierno que yo no los pondría en los términos de política interesada, de que está cediendo o retrocediendo, sino que simplemente, probablemente con muchos errores, pero está reaccionando a la realidad que todos queremos solucionar. El plan o el proyecto del 10%, diputado, siguiendo la misma ruta que genera el mismo proyecto, se va a demorar mucho más en llegar a la gente que estas ayudas que se están corrigiendo en estos momentos. Usted dice que finalmente el gobierno está reaccionando, pero la verdad es que está reaccionando cuando ya no se puede frenar lo otro que está ocurriendo y que el gobierno quería evitar. Es decir, hoy día la tramitación que usted me dice sí va a ser complementaria, pero finalmente el 10% es algo que va a ocurrir. Bueno, yo estoy señalando a la pregunta anterior
que el gobierno efectivamente llegó tarde en muchos sentidos. Entramos en una dinámica además en que el ministro de Hacienda tenía que llegar con una reserva porque la oposición, independientemente del mérito de cada proyecto, lo encontraba todo insuficiente y por lo tanto había que tener algo para dar en la Cámara y algo para dar en el Senado. Esa es una rutina pésima de la cual somos responsables todo el sistema político y que nos ha conducido a este regateo indigno en que finalmente las personas ven llegar más tarde lo que están necesitando con urgencia en esta emergencia. Y eso evidentemente que tiene responsabilidad el gobierno, pero tiene responsabilidad todo el sistema político y ojalá lo asumamos con responsabilidad porque vienen meses muy complicados todavía y si seguimos jugando a ganar ventaja política en vez de poner el foco en la solución de los problemas, vamos a seguir retrocediendo como país, independientemente de quién pierda más políticamente. Diputado, disculpe que tome sus propias palabras, pero en época de pandemia, de necesidad, de que el Estado de Chile le pida a los ciudadanos que se queden en la casa y no vayan a trabajar, y de hambre con cientos de ollas comunes, usted me está diciendo que se está utilizando un método de regateo el día 22 de julio del 2020. Exactamente, eso es lo que ha hecho la oposición en cada uno de los instrumentos que se han llevado a legislación durante estos meses. Cada instrumento ha sido regateado, ha sido encontrado insuficiente a pesar de que siempre se ha dicho que vienen más ayudas y que se fijó un marco presupuestario y por lo tanto cuando yo digo regateo estoy describiendo lo que hemos visto durante todo este tiempo y a mí me parece muy indigno para las personas que les da lo mismo el color político y lo que quieren son soluciones. Por eso yo reitero, me parece que independiente del resultado del 10% que se va a debatir y probablemente aprobar hoy día en el Senado,